Vamos a ir al libro de los Hechos. Como usted ya sabe, los días jueves tenemos estudio bíblico y estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos a ir hasta el capítulo 11, en el versículo 27 en adelante. Hechos 11, verso 27. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice amén. Dice así la palabra. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La Biblia comienza este pasaje diciendo en aquellos días. ¿En qué días? En los días que el apóstol Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Usted recuerda que la semana pasada estudiamos el trabajo que estaba haciendo Saulo y Bernabé en Antioquía. Era una iglesia naciente, era una iglesia que estaba comenzando su caminar, era una iglesia que estaba recibiendo el apoyo de Dios, el respaldo del Espíritu Santo. Y Saulo y Bernabé habían sido enviados para seguir la obra, para confirmar sus corazones, para bendecir a la iglesia en Antioquía. Les enseñaban palabra, confirmaban la palabra, los bendecían y los animaban a que a pesar de las persecuciones se mantuvieran firmes en los caminos del Señor. En aquellos días, en esos días de que Bernabé y Saulo estaban en Antioquía, vinieron unos profetas, dice. Descendieron estos profetas, venían de Jerusalén a Antioquía, y se levantó uno entre ellos llamado Agabo, y dio a entender, dice, por el Espíritu, probablemente a través de alguna palabra profética o a través de alguna enseñanza, porque dice, y dio a entender, como diciendo, podría ser, miren hermano, yo recibí del Señor esto y esto y esto y esto, no necesariamente una profecía en ese momento, pero dio a entender lo que había recibido. Y este tema es muy importante porque para el tiempo de la iglesia, el mover profético era un ambiente natural, era un ambiente normal, que los profetas, ya sean por ministerio profético o por don profético, se movían en la iglesia del principio. No era algo extraño, no era algo extraño que hubiesen profetas y si usted lo ve, eran profetas que venían de Jerusalén, como dando a entender de la iglesia en Jerusalén, que ya había nacido antes que Antioquía, y que se incorporan a la iglesia en Antioquía y que comparten la palabra que habían recibido. Eso me da a entender a mí, por las escrituras, da a entender que el mover profético dentro de las iglesias nacientes era un mover natural, era un mover normal. No ve usted a nadie extrañado, no ve usted a nadie asombrado, no ve usted a nadie como diciendo, uy, ¿qué es eso? No, natural, normal. Es muy probable que en los tiempos actuales alguna palabra profética extrañe a muchos, pero eso era lo natural.
Lo no natural es que no haya. Aleluya. Por eso de alguna manera no podemos forzar a nadie para que hable o para que profetice, porque tiene que ser el Espíritu de Dios el que da a cada uno conforme el Espíritu de Dios reparte. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, no, aunque no vamos a ver totalmente hoy lo que es el mover profético o el don profético, sí me encantaría dejar bien claro que es importante comprender que esto era algo común dentro de la iglesia, era algo natural dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo da una cátedra en todo el capítulo, desde el capítulo 12 de Corintios, capítulo 13 de Corintios, capítulo 14 de Corintios, da toda una cátedra de los dones del Espíritu, de cómo eran los dones, quién los repartía, cómo es que se movían en la iglesia, e inclusive tiene el apóstol Pablo que enseñar el orden y la manera adecuada en que se ministran dentro de la iglesia. Si usted me acompaña al capítulo 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 3, note que es el apóstol Pablo. Allí en Corintios usted mira en el capítulo, desde el 12 hasta el 14, habla todo acerca del mover de los dones del Espíritu. Hoy solo quizás toque algunos elementos importantes, pero en algún estudio más adelante o en alguna serie que el Señor nos lo permita, vamos a hablar de este punto un poquito más amplio. 14, versículo 3. ¿Cuántos dicen amén? Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El apóstol Pablo aquí nos da tres elementos importantes que debe de llevar una palabra profética, una palabra de Dios que edifica, que exhorta y que consuela. Esto además, fíjese bien, que en el caso de Agabo, que es el que acabamos de leer, logró ver anticipadamente lo que iba a venir. No estamos hablando de adivinación, que el Señor lo reprenda, la adivinación. Estamos hablando de que el Señor tuvo a bien mostrarle a Agabo lo que iba a acontecer allí en Jerusalén y en las ciudades, lo que iba a pasar en el tiempo futuro. Y dio a entender, dice el versículo que leímos, dio a entender por el Espíritu que venía una gran hambre sobre toda la tierra habitada. Debemos de entender que la tierra habitada en aquel entonces se consideraba Asia, porque no conocían otros lugares, otros continentes o otro lugar. Lo que se consideraba en ese tiempo era lo que el Imperio Romano había conquistado, y toda Asia probablemente era toda la tierra que ellos conocían. Pero dio a entender. Entonces la palabra profética, además de ser algo común, fíjese, o natural en la iglesia, debe de tener o debe de llevar edificación, exhortación y consuelo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a Hechos capítulo 15, versículo 32. Aquí vemos otro elemento importantísimo de lo que es ya sea el ministerio profético, y dice Judas y Silas. Oiga esto. Judas y Silas, ojo con esto. Este no es Judas el Iscariote. Tenga cuidado con eso. Este es Judas, el hermano de Jesús. Judas y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas. Consolaron
y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces aquí volvemos a ver un elemento importante. El mensaje de los profetas es un mensaje de consolación, es un mensaje de exhortación, es un mensaje de confirmación, es un mensaje de edificación. Ese es el mensaje profético. Es un mensaje que hace que la iglesia del Señor esté firme, esté sólida, esté estable. Y no era extraño entonces, quiero dejar bien claro esto, no era extraño esto de los profetas en el tiempo de la iglesia del Señor. Es cierto, en el Antiguo Testamento encontramos el ministerio profético de una manera más fuerte. Por eso dice la Biblia que el Señor hablaba a su pueblo por medio de profetas, dice. Fíjense, hablando del tiempo antiguo. Dice, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Como dando a entender que cuando Cristo vino, no es que se anularon los profetas o no es que se anuló el don profético, sino que hubo una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve en el Antiguo Testamento, ve profetas, ve reyes, ve sacerdotes. Fíjese lo que estoy diciendo. En el Antiguo Testamento usted ve reyes a cargo del pueblo, sacerdotes que ministraban al pueblo, profetas que dirigían al pueblo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Esa era la manera en que el Señor se movía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se fueron, ya no ve reyes usted, ya no ve sacerdotes, porque ya no los ve como el ministerio levítico. Pero mira usted en Efesios, mira, a unos constituyó Dios apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. 5 ministerios para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Para la edificación de la iglesia y para preparar al pueblo de Dios para hacer la obra del Señor. Entonces, el ministerio profético, aunque existió en el Antiguo Testamento, no dejó de existir en el Nuevo Testamento. Hello. Bye. Entonces, por eso quiero dejarle bien claro que este era un ambiente natural dentro de la iglesia. Es un ambiente natural en el que el Señor usaba para traer palabra del Señor. Por supuesto, no solo eso hacían, también predicaban la palabra del Señor. Por eso encontramos Hechos capítulo 19, versículo 10. Acompáñame, por favor. Hechos capítulo 19, verso 10. Estamos hablando un poco acerca del mensaje profético. Y el mensaje tiene que ver, edifica, exhorta, consuela, confirma. Pero en Hechos 19, 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de ¿quién, hermano? Es común un profeta, oiga, uno que es profeta dentro del ministerio profético debe de ser alguien que comparte la palabra. No debe de ser solo alguien que da una palabra profética y ya estuvo. Ese puede ser el don profético. Pero el ministerio profético es alguien que comparte palabra del Señor. Palabra que edifica, palabra que exhorta, no palabra que confunde. Hoy, lamentablemente en nuestro tiempo han surgido muchas personas hablando palabra profética, pero que dejan confundidos a muchos por la manera en que lo dicen o lo que dicen aún puede confundir.
Nunca la palabra de Dios, ni la palabra profética debe confundir. Nunca. Debe exhortar, debe consolar, debe de confirmar, debe de afirmar la vida de las personas, pero nunca debe de confundir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y quiero leerle un versículo más. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 14. Tal vez esto lo voy a explicar un poquito más adelante, en otro tiempo, pero sí me gustaría que usted lea esta parte conmigo. Capítulo 14 de 1 Corintios. Voy a leer el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 14, verso, vamos a ver, versículo 37. Si usted lee todo el capítulo 14, que se lo recomiendo que lo lea, ahí está todas las instrucciones que el apóstol Pablo dio para cómo se mueve el don profético y cómo se mueve el don de lenguas. No vamos a tener tiempo de ver todo eso, pero me encanta cómo finaliza esa parte el apóstol Pablo, porque dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, que lo que escribo son, ¿qué, hermano? Son mandamientos del Señor. Esta parte quizás la había visto, pero no lo había visto tan detenidamente como lo vi hoy. Y en este sentido, todo el capítulo 14 habla del don de lenguas, habla del don profético y cómo los dones de Dios se mueven. Pero al final de eso, el apóstol Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y esto no sé si a usted le puede servir, pero a mí me alumbró tanto, hermano, porque me dejó bien claro cómo es que mucha gente hoy cree que los dones espirituales ya no existen y ya no se pueden mover y ya no se pueden dar hoy. Si lo que Pablo está explicando en todo el capítulo 14 es cómo se mueven, cómo se dan, quién los reparte, quiénes los reciben y cómo deben de usarlo. Y al final dice: si alguno se cree profeta o espiritual, como diciendo, si alguno cree que sabe más, aleluya, reconozca que lo que estoy diciendo son mandamientos del Señor. Y esa parte, ¡ping! Hermano, si son mandamientos del Señor, ¿puede uno quitarlos? ¿Puede uno eliminarlos? ¿Puede uno decir: no, es que eso era solo para aquel tiempo? Si son mandamientos del Señor, ¿los puede quitar uno? No se puede. Ahora, por supuesto que debemos estudiar profundamente cómo es que el Señor los reparte, a quiénes los reparte, por qué los reparte, qué uso tienen en la iglesia, cómo el Espíritu de Dios los puede mover. Debemos estudiar todo eso. Por eso le hablé de un estudio posterior o de alguna serie que me sirva para poder explicar todo eso. Pero quiero dejarle esto en su corazón. Hubieron profetas en el Antiguo Testamento. ¿Está de acuerdo conmigo? Hubieron profetas en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y si hubo en el Antiguo Testamento y si hubo en el Nuevo Testamento, ¿por qué ya no pueden haber hoy? Haga conmigo. Hágase usted la pregunta. Y la respuesta está en la Biblia, no en otro lado. Está en la Biblia. Si en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios usó profetas, si en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios usó profetas, ¿por qué los tenemos que hacer a un lado? Aleluya. Amén.
Pero eso lo vamos a ver en otra serie. Amén. Vale, sigamos con el tema de hoy. El tema de hoy es el mover profético y estamos viendo, bajaron unos profetas de Jerusalén hasta Antioquía y dieron a entender por el Espíritu que venía una gran hambre. Vuelvo a leerlo. Acompáñenme por favor, Hechos 11, 27. Hechos 11, 27 y 28 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió. Es interesante esto, porque la misma palabra del Señor se da el lujo de confirmar que lo que el profeta recibió era cierto. ¿Sí? O sea, lo que él dijo se cumplió más adelante, no fue en el mismo momento. Más adelante se cumplió en el tiempo de Claudio, no el hermano Claudio de aquí. No sé, Claudio el emperador romano. A ese se refiere, en el tiempo del emperador Claudio de Roma. Entonces ya vimos el mensaje de los profetas. El mensaje profético era verdadero. El mensaje profético miraba hacia adelante en el futuro. De alguna manera el mensaje profético advirtió al pueblo. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender, hermano? Advirtió al pueblo. El mensaje profético preparó al pueblo, porque usted ve lo que hace el pueblo. Lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 29, 11:29. Mire cuál fue la reacción de la iglesia. No confusión, no extraños, no raros, no. Dice: entonces los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los de Antioquía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Yo me pregunto, si el hambre era para toda la tierra, ¿estaban ellos incluidos o no? Claro. O sea, a ellos les iba a tocar también. Es como que le dicen: mira, hermano, viene un huracán para Texas y va a pasar por todo Texas. ¿Nos incluye a nosotros o no? Sí, eso era lo que estaba pasando ahí. Antioquía estaba incluida en lo que iba a venir, pero ellos dijeron: mandémosles ayuda a los hermanos de allá. ¿Por qué? No me pregunten, no lo dice ahí. Pero ellos reaccionaron. Seguramente usted recuerda, déjeme pensar en esto. Usted recuerda que Jerusalén era la base de donde se estaba expandiendo el evangelio, y por eso también Jerusalén era la base donde comenzó la persecución. De tal manera que quizás lo más duro, lo más perseguido, lo más duro que se estaba dando en esa región. Y por eso Antioquía abre el corazón como discípulos y dicen: mandémosle ayuda a los hermanos de Judea. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí están los niveles, lo lejano de la tierra. Pero mire la reacción, y esto es interesante aprenderlo. ¿Cuál fue la reacción? La reacción del pueblo no fue extraña. La reacción del pueblo es: miren, preparémonos entonces, ¿verdad? Como que de alguna manera, yo quiero quizás agregar, de alguna manera confiaban en los profetas que tenían. Es muy probable que ellos ya habían tenido algún conocimiento de ellos, sabían de dónde venían de Jerusalén, de la iglesia donde los apóstoles, Pedro y los demás, tenían enseñanza a la iglesia
Y por eso los recibieron sin dudar. Los recibieron porque sabían de dónde venían. A veces es difícil oír a alguien que no sabe ni quién es, va. Aleluya. Pero bueno, el Señor tiene que hacer la obra en cada uno según Él la quiere hacer. Es muy probable, si me acompaña al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y no me pierda el libro de los Hechos, porque voy a regresar ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. ¿Y qué dice, hermano? Seréis prosperados. Esto era en el tiempo de Israel, es otro tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero el creer en los profetas era algo natural del pueblo, era algo normal. Por supuesto, creer en los profetas que han sido, ¿cómo le puedo decir esto, hermano? Que han sido designados para ese rol, designados por el Espíritu y obviamente designados por Dios, ¿verdad? Designados por Dios para ese rol. Por eso no vemos a la iglesia de Antioquía dudar de eso, no lo vemos extrañado de ese mover, sino que lo vemos recibiendo la palabra del Señor, pero les sirvió para prepararse. Les sirvió para prepararse, para bendecir a otro pueblo. Muchas veces el Señor usa personas para bendecirnos a nosotros, y muchas veces de la bendición que hemos recibido podemos bendecir a otros nosotros también. Amén, hermano. Mire, qué lindo es que los creyentes aprendamos a bendecir a otros, hermano. A bendecir, porque para eso nos ha llamado Dios. Si hemos recibido alguna bendición, seamos de bendición para otros nosotros también. Por eso dice la Escritura: demos de gracia lo que de gracia hemos recibido para otros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso vemos a la iglesia de Antioquía preparándose, enviando ayuda. Cada uno dice, fíjese que es interesante, si volvemos a leer en Hechos 11:29, si volvemos a leer ese pasaje, hay otro elemento que es importante dejar claro, y es el hecho que la ayuda es conforme lo que uno tiene. Ningún tipo de ayuda y ningún tipo de ofrenda debe de ser presionada a una persona, ni sacada de una persona, sino que cada uno debe de proponer en su corazón lo que debe de ayudar o lo que quiere ayudar. Jamás en las iglesias debe de presionarse a nadie para que aporte. Debe de ser lo que Dios pone en el corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso note lo que dice. Después de haber oído el mensaje, la palabra profética, dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto nos da un elemento importante. Cada uno daba conforme el Señor lo había prosperado. Cada uno daba conforme lo que tenía, no presionado, no obligado, no sacado, no sacudido para que la persona dé. Eso jamás se debe de hacer en las iglesias del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos tratando con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios vale la sangre de Jesucristo. Ninguna oveja, ningún creyente, ningún miembro de la iglesia debe de verse, hermano, como una persona a la que se le puede sacar dinero. Jamás se debe de hacer eso. Eso es prohibido por la palabra. Por eso la Biblia habla de los ministros que deben de ser, hermano, sin interés de ganancias deshonestas, dice.
Y el sacarle dinero a los creyentes ya es una ganancia deshonesta. Ya es una ganancia deshonesta. Tiene que hacerlo voluntariamente. Qué lindo es cuando la gente lo hace voluntariamente. Porque así lo hacían cuando le servían al Señor Jesús. Por amor. Por gratitud. Por eso dice la Biblia que a Jesús lo seguían mucha gente. Y lo seguían y le servían, dice, con sus bienes le servían. Pero le servían ¿por qué? Por gratitud al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, sigamos un poquito más. Hechos capítulo 11, versículo 30. Mire la reacción entonces de la iglesia. Fue una reacción natural. Fue una reacción voluntaria. Fue una reacción de ayuda. Y en el versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron, dice, enviándolo a los ancianos, hablando de los ancianos de Jerusalén, enviando a los ancianos por mano de Bernabé. ¿Y de quién, hermano? Ahora, ¿usted sabe quiénes eran estos dos? Los dos que empezaron a ayudar en la iglesia de Antioquía. Los dos a los que el pueblo, seguramente, el pueblo había reconocido como sus líderes, sus autoridades, como sus ejemplos del evangelio de Jesucristo. Hasta eso, mira hermano, hasta eso es importante entender cuando se envía alguna ayuda. Se debe de enviar gente confiable, con gente confiable, para que no se pierda en el camino. Aleluya. ¿Verdad? Para que no se pierda. Para que no se pierda en el camino, no se desvíe hacia otro lado, sino llegue al lugar con bendición y completo. Aleluya. ¿Verdad? Saulo y Bernabé, los mismos dos que fueron enviados a Antioquía para ayudar. Los mismos dos que fueron enviados a Antioquía para enseñarles la palabra, para compartir la palabra del Señor. Es importante que la iglesia reaccione adecuadamente ante las necesidades de las iglesias, de los santos, pero también es importante escoger gente confiable en el camino. Es importante escoger gente confiable, gente que pueda dar testimonio de la obra de Dios, gente que pueda hacer un trabajo efectivo en la ayuda. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versos 25 y 26. Aleluya. Romanos 15, versos 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien. Estas otras iglesias, otras dos iglesias ayudando a otros, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están otra vez en Jerusalén. Por alguna razón Jerusalén pasaba algunas crisis, ¿verdad? Había algunas crisis en Jerusalén, por el hambre, por la pobreza, quizás por las persecuciones. Había algunas necesidades. Y aquí vemos otra iglesia, la iglesia de Macedonia y Acaya, que se unieron también para ayudar y aportar. Qué bueno es, hermano, que el ayudar sea parte de la naturaleza del creyente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo el ayudar sea parte de la naturaleza del creyente? Porque en la naturaleza humana lo que existe es el egoísmo. Lo que existe es la vanidad. Lo que existe es el egocentrismo, ¿verdad? El no compartir. Así es como vive el ser humano sin Dios y sin Cristo. Vive queriendo abarcar todo lo que pueda.
Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y lo que sobró, que no sobró nada, es para vos. ¿Verdad? Ese es el egoísmo, esa es la manera en que el ser humano vive. Solo para adentro. Pero dentro del cristianismo no. Porque se entiende que al cristiano el Espíritu de Dios ya obró en su corazón y le ha hecho que el egoísmo vaya, si no se ha ido totalmente de nuestra vida, por lo menos ya lo logramos gobernar un poco el egoísmo, o la envidia, la tacañería, ya la logramos dejar un poco atrás y logramos compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y una de las verdades que usted y yo debemos conocer es que todo lo que tenemos lo tenemos por la pura gracia del Dios de los cielos. Todo lo que usted y yo tenemos lo tenemos por la pura misericordia. Así es. Y si no tiene, algo está trabajando Dios en su vida. Algo está trabajando en su corazón. Porque la Biblia dice que el apóstol Pablo sabía vivir en abundancia, pero también sabía vivir en escasez. O sea, por alguna razón el Señor permite que a veces suframos escasez. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a depender de Él completamente. La escasez no es que sea mala para el creyente, también le enseña la escasez. También enseña la escasez. El no tener por algún momento, algún tiempo, en alguna circunstancia, no tener, también le enseña a uno, porque entonces empieza a buscar a Dios con todo el corazón y sabe que del cielo puede venir su provisión. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces note que Macedonia, Acaya, Antioquía y otras iglesias que podemos ver en las escrituras se prestaban para ayudar. Se prestaban. Abrían su corazón para aportar a los necesitados, a los pobres, a los que estaban pasando dificultad, a los que estaban pasando alguna escasez o estaban pasando algún tiempo de hambre o situación difícil en su vida. Vamos a Hechos capítulo 20, verso 35. Vamos a ir concluyendo. Hechos capítulo 20, verso 35. Dice así la escritura: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve, nos hemos metido en dos cosas totalmente diferentes. Por eso no podía profundizar en una solamente. La primera, que la profecía o el don profético era algo natural dentro de la iglesia, que habían profetas, que la iglesia reaccionaba ante el mensaje profético de una manera adecuada, que la iglesia era una iglesia que se abría a la necesidad y compartía de gracia lo que tenía, lo compartía de gracia con otro, que es el segundo punto que hemos visto. Cómo la iglesia se abría para ayudar, y nosotros debemos ser gente que pueda ayudar cuando haya necesidad, cuando haya necesidades verdaderas, y no solamente como iglesia, sino también a nivel personal. Debemos ser gente dadivosa, gente que está dispuesta a ayudar a otro cuando hay una necesidad real y verdadera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque esto lo enseñó el Señor Jesús. Dice, las palabras del Señor Jesús es: más bienaventurado es, ¿qué dice, hermano? Dar que recibir. La mentalidad humana y la mentalidad del viejo hombre es:
Si das, te vas a quedar sin nada. Esa es la mentalidad del viejo hombre. Si das, te vas a quedar sin nada. Si das, después ya no te va a alcanzar. Si das, y quizás, diría yo, quizás no es que dar sea malo, pero también hay que saber a quién darle. Hay que saber escoger a quién darle. Porque no toda la semilla tirada a la tierra da fruto. Porque si sembró mal no va a cosechar nada. Entonces hay que saber dónde sembrar. Hay que sembrar en lo bueno, hay que sembrar en la verdadera necesidad. Sobre todo, a veces me han preguntado a mí, hermano, ¿y por qué no da aquí eso? A mí me gusta ser un buen administrador de lo que Dios da a la iglesia. Y cada 5 que tenga que salir, ya sea para alguna necesidad, para alguna inversión, para alguna obra, para algún evento, la revisamos bien. ¿Por qué? Porque lo que entra a la iglesia no es mío, es lo que Dios mandó para su obra. Y a mí me han puesto solo de administrador de la obra. Y la Biblia dice que el que es administrador, mire que sea hallado. ¿Cómo dice, hermano? ¿Ha oído usted eso? Fiel. Entonces no puede uno malgastar las cosas del Señor sin antes revisar. Por eso alguna gente que a veces ha venido por aquí le hemos dicho, mire, pues tráigame la receta. Pensé que necesito una medicina, tráigame la receta. Con mucho gusto. Tráigame esto, tráigame esto otro. ¿Por qué? Porque hay gente que es algo malandrina, hermano. En otro país, ¿verdad? Hay gente malandrina que realmente no son necesitados. Hay que ayudar al necesitado. Eso es lo que dice el texto. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces debemos ser dadivosos, pero debemos examinar al necesitado para hacer una buena inversión en Dios. Amén. Yo termino, póngase de pie. Aleluya. Vamos a terminar esta noche pidiéndole al Señor 2 cosas. La primera que vamos a pedir es decirle al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo y la obra de tu Espíritu sea algo natural para mi vida. Algo natural. Lo que el Espíritu de Dios se mueva, lo que el Espíritu de Dios mueva, debe de ser algo natural para mi vida. Y lo segundo que le vamos a pedir es ser nosotros de ayuda al necesitado. Tener un corazón bondadoso para ayudar al necesitado. Cierre sus ojos un momento, por favor. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos al Dios de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Quiere levantar sus manos al cielo? ¿Habrá alguien que quiera venir adelante para decirle, Señor, que tu Espíritu se pueda mover en mi vida? Véngase. Que tu Espíritu pueda llenarme según lo que tú quieras hacer. Aleluya.
este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Sí, mi Dios. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios. Gracias, está Señor. en este lugar. Muchas gracias, Padre. El Espíritu Señor, de muévete Dios en se nuestro mueve interior. en este lugar. Que tu Espíritu sea una necesidad Está para aquí nuestra vida. para consolar. Muévete en Está nuestro aquí corazón, para Señor. liberar. Está Haz tu obra aquí en para medio guiar. El Espíritu medio de nuestro. Dios está aquí. Haz tu obra, Señor. Muévete en mí. Haz tu obra. Muévete en mí. Toca En el mi nombre de mente y mi Jesús. corazón. Llena nuestro Llena corazón. mi vida de tu amor. Llena nuestro ser. Muévete en mí, Dios Espíritu. Llena muévete nuestro en ser, Señor. Muévete en mí. Aleluya. Toca mi mente y Toca mi nuestra mente, corazón. Señor. Llena mi vida de Te tu toca amor. nuestro corazón. Muévete en mí. En el nombre de Jesús. Muévete en mí, Señor. Muévete. Mueve tu Espíritu Santo. Toca mi mente y mi corazón. Aleluya. Mi vida de tu amor. Oh, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí. Oh, sí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Toca mi mente, Señor. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en mí. Ten misericordia, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Y que tu Espíritu toque nuestra vida, toque nuestro corazón. Dios Espíritu,
Trae vida, Señor, trae vida. Muévete en mí. Aleluya. Muévete en Muévete en mí. mí, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Aleluya. Mi vida de tu amor. Oh, muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Así es, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Aleluya. Vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Padre, oramos esta noche para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que toque nuestros corazones y nos haga introducirnos al mover espiritual que tú quieres, Señor. Señor, ministra nuestro corazón para una realidad espiritual, Señor, para poder buscarte, para poder orar, para poder buscar tu rostro, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, que la búsqueda de tu presencia no sea una costumbre nada más, sino sea una vida real. Una vida real de poder estar en tu presencia, Señor. Poder acercarnos a tu presencia. Poder llenarnos de ti. Haz conforme tus propósitos en nuestra vida. Danos una vida real espiritual. Danos una vida llena de tu espíritu. Danos una vida, Señor, con el mover de tu espíritu en nuestro interior. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios verdadero. En el nombre poderoso de Jesús, a ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos y ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.